titulares. Carolina Jaume asegura que le entregó la agenda a Mayra Salazar, buscando otros objetivos. Presidente de la República entregó equipamiento policial en la provincia de Manabí. Asociación de Municipalidades del Ecuador anuncia movilizaciones pacíficas para el miércoles 10 de abril. Aluvión en la capital de la República deja innumerables pérdidas materiales. 4 policías resultaron heridos mientras realizaban una intervención vial en El Triunfo. Al menos 29 personas perdieron la vida en un incendio registrado en Estambul. Y en los deportes, amargo empate para Barcelona en su debut por la Copa Conmebol Libertadores. Saludos amigos, muy buenas noches. La audiencia de juicio en el caso Pruebas PCR contra el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y 13 personas más por presunto peculado se suspendió y se reinstalará mañana a las 9 horas para que la acusación particular y las defensas de los procesados expongan sus alegatos de cierre. De inmediato damos paso a otras informaciones. Carolina Jaume se presentó en la Fiscalía para su declaración libre y voluntaria. La presentadora de televisión asegura que la agenda entregada no tiene nada que ver con Javier Jordán. Yo creo que es una cortina de humo. O sea, mi nombre vende más que el de Mayra Salazar, creo yo. Así llegó Carolina Jaume a las oficinas de la Fiscalía General del Estado, a pesar de que en un inicio se aseguró que la audiencia sería virtual. Sin embargo, cerca de las 16:30 de este martes, con Jaume presente en Quito, inició la audiencia libre y voluntaria. A pesar de aquello, a su salida dejó en claro que la agenda entregada tenía fines totalmente alejados de acciones delincuenciales. La agenda se la entregué simplemente por curiosidad de saber unas cuentas que se encontraban ahí que pertenecían a mi ex esposo, ya que yo quería un incremento de aumento de pensión alimenticia, ya que yo tuve un divorcio muy difícil y complicado con mi ex esposo Alan Senk. La diligencia duró cerca de 2 horas. Cuando le preguntaron a Jaume por Javier Jordán, negó conocerlo. Nunca en mi vida he conocido a Javier Jordán, ni al señor Norero, ni a nadie involucrado en este caso. Una respuesta similar fue la que dio cuando le preguntaron si su expareja tenía relación con el caso Metástasis. ¿Su esposo y su cuñado lo conocen? No tengo ni la menor idea si ellos lo conocen. Es así como Carolina Jaume brindó su testimonio a la Fiscalía General del Estado, debido a ser nombrada en la audiencia del 28 de marzo respecto al caso Metástasis, pero que aparentemente no tendría nada que ver con esta trama de corrupción. Ella se contacta conmigo, más bien. Ahora revisemos quién es Carolina Jaume, llamada a rendir versión en el caso Metástasis, tras ser mencionada por Mayra Salazar, exfuncionaria de la Corte de Justicia del Guayas. Carolina Milena Jaume Saporiti es una actriz y presentadora guayaquileña. Ella fue convocada para este martes por la Fiscalía para rendir su versión libre y voluntaria, luego de haber sido señalada por Mayra Salazar como quien le entregó la agenda con el registro de los operadores del prófugo de la justicia Javier Jordán. Jaume tiene 38 años de edad y 2 hijos. Estuvo casada hasta 2021 con el empresario Alan Senk. Carolina Jaume estudió actuación en la Universidad Casagrande y ha participado en más de una docena de series y telenovelas. Además ha trabajado en varios programas de televisión como conductora, jurado y reportera. Ha sido nominada a Mejor Actriz en diferentes categorías de los premios ITV, pero su carrera se ha visto envuelta en controversias desde 2020. A mediados de ese año, las autoridades allanaron un gimnasio, propiedad de su cuñado, en medio de una investigación de sobreprecios en insumos médicos. Por ese caso, fue llamada a declarar pero no fue vinculada en el proceso. En 2022, la presentadora fue recluida en el cuartel Modelo de Guayaquil. Permaneció ahí por un poco más de 24 horas. Esta detención fue por presuntamente haber obstaculizado el régimen de visitas de su expareja y padre de su hijo menor, Senk. Jaume salió de prisión gracias a un habeas corpus solicitado por su abogada. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar.
Mientras tanto, el abogado de Mayra Salazar, pieza clave en los casos Metástasis y Purga, reveló que su defendida recibió varios atentados antes de rendir el testimonio anticipado. Luego de que Mayra Salazar rindió testimonio anticipado dentro del caso Metástasis que lleva adelante la Fiscalía, el abogado defensor de la procesada Leonardo Toledo reveló detalles de los 5 ataques frustrados que se habrían realizado en contra de la ex relacionista pública de la Corte de Guayas. El primero fue un envenenamiento. El segundo, perfilamos a 2 personas que estaban listas para hacer su trabajo y matarla, lo cual fue impedido y neutralizado, relató. El tercero se debió a un hacinamiento en su celda de presos pertenecientes especialmente al grupo terrorista de los Lobos, justo horas antes de que rindiera su testimonio. A decir de su abogado, presionaron y dijeron que ella iba a dar su versión, pero que primero debe ser garantizada su seguridad. El cuarto reporte indicó que iba a ser envenenada a través de alimentos. El quinto fue que antes del testimonio hubo una amenaza de que en la cárcel donde está recluida y que colinda con un mercado estaba identificado el lugar donde iban a poner un explosivo. Dadas las circunstancias, la seguridad de Mayra Salazar tuvo que ser quintuplicada, relató el abogado Toledo. De acuerdo con el letrado, la protección de Salazar, pieza clave en el caso Metástasis y Purga, luego de haber dado su testimonio no presentaría problemas. Sin embargo, el abogado dijo que le recomendó a su cliente alimentarse solo con alimentos enlatados que hayan sido ingresados en la cárcel por su familia. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. La Fiscalía General del Estado pidió oficiar a la Interpol para que se genere una notificación azul en contra de Mercedes Villarreal Vera, quien se desempeñaba como directora disciplinaria del Consejo de la Judicatura y actualmente es investigada dentro del caso Purga. Ella no pudo ser capturada en el operativo del lunes 4 de marzo, que dejó 12 detenidos porque horas antes salió del país hacia España. Las notificaciones azules sirven para conseguir más información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal. Y la Fiscalía General del Estado negó tener indicios de participación del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, en la investigación iniciada contra el exasambleísta Pablo Muentes en el caso Purga. En un comunicado, la entidad aclara que una pericia dispuesta por la fiscal general Diana Salazar busca materializar los links que están incluidos en un parte integrado, pero eso no significa alguna sospecha sobre el titular del legislativo. La aclaración se produce luego que se difundiera que se iba a periciar la cuenta de X de Henry Kronfle. Esto generó que en redes sociales se especulara que la acción de la Fiscalía sería para condicionar un eventual juicio político. En medio de un estricto operativo de seguridad, la fiscal general Diana Salazar acudió la tarde de este martes a la Casa de la Justicia en Carcelén, al norte de Quito, para rendir su testimonio anticipado en el caso de intimidación del que habría sido víctima. El indagado en este proceso es Fabricio Colón Pico, prófugo de la justicia. Recordemos que cuando Salazar inició la indagación por el caso Metástasis, el nombre de Colón Pico sobresalió porque supuestamente iba a atentar en contra de la fiscal. Durante su testimonio, Salazar mencionó que ha recibido amenazas de todo tipo, pero la del 1 de junio de 2023 marcó su vida. Ese día recibió un video en su teléfono con una amenaza de muerte. Y funcionarios de la Fiscalía de Manta en Manabí recibieron alerta por la presencia de objetos extraños en los exteriores de la entidad ubicada en la avenida 4 de noviembre. Se trató de una muñeca con un pedazo de postre y un plato con algo parecido a cenizas. Esta no es la primera vez que existen amenazas de este tipo en la institución. El 12 de enero de 2023, desconocidos abandonaron un recipiente que contenía algo similar a lo hallado este martes.
Un aluvión registrado este martes en el sector de La Gasca, en Quito, dejó una persona fallecida y 30 familias afectadas. El desbordamiento de la quebrada El Tejado generó el aluvión en el sector La Gasca, ubicado al noroccidente de la capital. Las primeras alertas fueron emitidas por el ECU 911, que daba cuenta de una gran cantidad de lodo y agua que se deslizaba por la calle La Gasca. En redes sociales se publicaban videos del estado de las calles la tarde de este martes 2 de abril. En las imágenes se observa una inmensa cantidad de agua, lodo, rocas y hasta troncos de árboles que eran arrastrados sin que nada los detenga. Un puesto del mando del COE fue ubicado cerca del lugar. La alcaldía informaba que hacía 2 semanas atrás se había intervenido esta quebrada y la víspera al aluvión se realizaron tareas de limpieza. El reporte preliminar habla de una persona fallecida. Tenemos dos, pero el segundo está por confirmar, el primero confirma. Un fallecido, ¿a qué altura? Venía en una motocicleta y cuando viene en la parte, lo que pasa es que tenemos más abajo un sitio donde se desprendió un muro, donde no pudo contener un muro. Esa es tal vez la parte más sensible. 16 niños de una guardería cercana fueron puestos a buen recaudo por parte del Grupo de Operaciones Especiales. Hemos iniciado una evacuación inicial de 16 niños de la guardería con 6 tutores. Son trasladados a las instalaciones del GOE, que son las más cercanas y seguras que tenemos. Las fuertes lluvias que soporta Quito desde el lunes han generado temor en los vecinos del sector, que recuerdan aquel aciago 31 de enero del 2022, cuando un evento de mayores dimensiones provocó la muerte de 28 personas. El tránsito en los alrededores del sector fue suspendido. Apenas las aguas disminuyeron su caudal, maquinaria municipal inició los trabajos de limpieza de las vías aledañas. 30 familias resultaron afectadas. Abril inició con estragos para varios sectores de Quito. El temor de los habitantes ubicados en zonas de riesgo ha aumentado. El presidente de la República cumplió agenda en Manabí este martes 2 de abril. En su visita entregó contingente para la Policía Nacional y nuevamente se refirió a la consulta popular. Daniel Noboa está convencido que los ataques desarrollados en Manabí los últimos días son un intento de desprestigiar las acciones realizadas previo a la consulta popular y referendo de este 21 de abril. En los últimos días hemos tenido hechos violentos de parte de estos grupos narcoterroristas que nos han querido amedrentar, que nos han querido molestar y hacer ver ante la ciudadanía como que no estamos teniendo resultados. Tratar de engañarla para que voten que no en una consulta que les afecta profundamente. A este discurso, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, asegura que los conflictos se deben a la pugna territorial. Pero no es un hecho aislado el de la provincia de Manabí. Tenemos otras provincias, lamentablemente zona costera, porque hay mucho interés, sobre todo del poder narcotraficante, por las rutas de la droga y mucho interés por destruir nuestros puertos, ¿sí?, contaminando la carga de exportación. Lo cierto es que el presidente junto a su gabinete visitó la provincia de Manabí para dejar 18 camionetas, 252 pistolas, 12.600 cartuchos 9 milímetros, 1.151 chalecos antibalas y 375 cascos, equipamiento que será utilizado por la Policía Nacional. Quisiéramos que fueran mucho más, esperamos que cuando ya esté ingresando un mayor fondo económico en virtud de que se acaba de implementar la subida del IVA, pues ya tengamos mejores y mayores fuentes de financiamiento para todo lo que necesitamos, que es inteligencia y tecnología principalmente. En su despedida, Noboa afirmó que continuará fronteando la lucha contra la delincuencia organizada. Yo no llegué a la presidencia de la República para quedar en el olvido. Yo llegué a la presidencia de la República para hacer historia con ustedes, para que nuestros hijos y nuestros nietos se acuerden de nosotros, se acuerden como una generación que luchó para cambiar un país. Vengo acá a luchar con ustedes, vengo a liderar esta lucha y vengo a ganar esta lucha. Este miércoles el presidente se mantendrá en Manabí, cumpliendo con actividades en Manta y Rocafuerte, respectivamente.
La aerolínea Avianca anunció que dejará de operar en la ruta Manta-Galápagos desde el viernes 19 de abril. La decisión se tomó debido a la baja demanda que tienen los vuelos en días de semana. Así lo manifestó Jimmy Villavicencio, presidente del comité que impulsa el aeropuerto de Manta. Por su parte, la aerolínea explicó en un comunicado que se está evaluando la red de rutas para enfocar la capacidad en aquellas que tienen más demandas. Además, aseguró que los pasajeros con reversas posteriores a esta fecha serán reubicados vía Quito. La ruta, que será cerrada, opera desde el 2 de julio de 2023 con 2 frecuencias semanales. Bueno, importante mencionar que el trabajo que se hace para el aeropuerto, para su progreso y desarrollo, también la articulamos junto al comité que está ayudando en todas las gestiones. Precisamente de esto también tratamos de ver lo positivo, y es que como tenemos todavía habilitada la ruta, puede venir otra aerolínea. Sin embargo, vamos a hacer las gestiones con Avianca para poder tener algún tipo de pronunciamiento por parte de ellos, si esto sería de manera temporal o seguir buscando para que alguna otra aerolínea pueda seguir volando a Manta Galápagos. Este miércoles 3 de abril se analizará en audiencia el pedido de apelación a la orden de prisión preventiva que pesa sobre el hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, procesado en el caso Nene por presunto tráfico de influencias. Con nuevos abogados, Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta de la República Verónica Abad y acusado de tráfico de influencias en el caso Nene, presentó una apelación a la prisión preventiva que cumple en La Roca, la cárcel de máxima seguridad del país. Su nueva defensa planteó el recurso de apelación al auto de prisión preventiva, el mismo que fue calificado por la Unidad Judicial de Garantías Penales. Barreiro es el único investigado por supuestamente ofrecer un cargo público y por ello intentar cobrar un porcentaje de ese sueldo durante un año. La alerta del ilícito la dio la víctima, Rommel P., mediante una denuncia colocada en el buzón de denuncias de la Fiscalía. Para las 10 de la mañana del miércoles 3 de abril, se analizará en audiencia el pedido de apelación a la orden de prisión preventiva. Lo que busca con este recurso la defensa del también abogado es que se cambie la medida de privación de libertad por una medida cautelar de presentación periódica, uso de grillete y prohibición de salida del país. De ser negado el pedido, para el día siguiente la defensa del hijo de la vicepresidenta Verónica Abad fue convocada para una audiencia en la que se analizará el pedido de caución que hace el procesado. Cabe recalcar que tras el arresto de su hijo, el pasado 21 de marzo, Verónica Abad apuntó al presidente Daniel Noboa como responsable de lo que considera una persecución contra ella. En este contexto, Roberto Isurieta, secretario de Comunicación, recientemente señaló que ningún embajador puede hacer declaraciones en contra del gobierno y que será el Ministerio de Relaciones Exteriores el que tome las medidas pertinentes. María José Pino Argote, Noticias Ormar. Seguimos revisando información, y es que para Adrián Castro, las acusaciones que hizo el gerente de la empresa de movilidad de Cuenca en contra del legislador por los contratos que se mantuvo en 2018 resultan una cortina de humo para desviar la atención ciudadana. Todo es la culpa del Chungo. Es una de las reacciones del asambleísta Adrián Castro luego de la rueda de prensa que dio el gerente de la empresa de movilidad de Cuenca para referirse al caso Grúas, pero que al final de la jornada sirvió para detallar los contratos que mantuvo Cristian Urgilés con la municipalidad desde el 2018. Nada más y nada menos con un procesado, con el señor Urgilés, que está procesado por extorsión, que tiene una serie de implicaciones extrañas e insólitas en cómo se produjo el mismo. Efectivamente, hubo tal contrato con la IMOV EP por un asunto de mantenimiento de 6 unidades Sigway, un tipo de transporte eléctrico, que fueron adquiridas en la administración de Paul Granda. Los agentes civiles de tránsito, hombres y mujeres, le pueden decir a usted si es que servían o no para el control de tránsito. Imagínese usted a un agente civil de tránsito en un Sigway, en un operativo contra motocicletas o vehículos. Imposible. Los agentes civiles de tránsito no tenían un elemento de control. Por eso esos equipos pasaron guardados mucho tiempo. Se los manda a cambiar las baterías, el mantenimiento, y se habla con la Guardia Ciudadana porque la Guardia Ciudadana sí hace uso de, sí debía hacer uso de. Uno de los tantos procesos de contratación que tuvo como gerente de la entidad municipal hace 6 años. Como si el alcalde Palacios o yo en su momento tuviésemos las cartas, ¿no es cierto?, de la Gugayala para saber que 7 años luego o 4 años luego fuese un ciudadano que fue contratista en un contrato, en mi caso, de más de 500 que uno pueda llegar a firmar al año, ¿no es cierto?, se convierte en un extorsionador,
7 años luego. Entonces, el hoy acusado de presunta extorsión sí trabajó con el municipio, incluso con la intención de seguirlo haciendo, con el alcalde Cristian Zamora. Acá está participando en 19 procesos, son mantenimientos, obras. La última que, si no es por uno de los periodistas de Cuenca que le dice al jefe del área requerente, oiga, sí sabía que acá está participando, señor, ganaba el proceso. Una vez ejercido su derecho a la réplica, supone que lo señalado por Darío Ordóñez es para desviar la atención de los cuencanos por varios motivos. El caso Grúas, la denuncia de presunto abuso sexual contra 2 exfuncionarios, los procesos de fiscalización que lleva adelante el concejal Javier Bermúdez, los contratos durante la administración de Zamora. Solo en el municipio 1.249.000 en conciertos, más los 124.000 del concierto del EMOF, más los 270.000 del concierto de la EMAC. Solo en conciertos estamos hablando de $1.644.000. Le faltó tiempo para indicar todo lo que, según el legislador, la ciudad debe conocer. De ahí la posición de la actual administración. Creo que me tienen miedo y probablemente es un grupo muy limitado el que piensa eso. Con esta información, amigos, hacemos la primera pausa comercial y enseguida volvemos para revisar más información de su interés. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con más noticias. Según el Código Laboral, los trabajadores de empresas privadas tienen el derecho a recibir utilidades hasta el 15 de abril. A continuación les contamos quiénes se beneficiarán de esto. El derecho a pago de utilidades para los trabajadores de empresas en el Ecuador ha sido un tema de relevancia en especial durante este 2024. Esta es una prestación económica importante para muchos ecuatorianos, al ser una fuente de ingresos adicionales que pueden ser destinados a diversos fines por el beneficiario. Cuando una empresa obtiene beneficios después de cubrir todos los gastos y obligaciones, parte de esas ganancias se distribuyen entre los trabajadores como una forma de reconocimiento por su contribución al éxito de la empresa. En el Ecuador, el porcentaje de las utilidades que se reparte a los trabajadores está estipulado por la ley y corresponde al 15% de las utilidades líquidas de la empresa. Tienen derecho a este beneficio todos los trabajadores que laboran o han laborado en la empresa en relación de dependencia, así como los extrabajadores que han laborado durante el año fiscal. Según lo estipulado en el Código de Trabajo, los empleadores tienen la obligación de cancelar las utilidades líquidas hasta el próximo 15 de abril. Además, de acuerdo con el artículo 105 del mismo código, este pago debe realizarse dentro de los 15 días siguientes a la fecha de liquidación de las utilidades, la cual debe efectuarse hasta el 31 de marzo de cada año. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. La Asociación de Municipalidades del Ecuador aseguró que no está en condiciones de asumir un plan de seguridad, tal como lo plantea el gobierno de Daniel Noboa. Un día después del anuncio de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, sobre implementar un programa de gobernanza local y seguridad ciudadana en los territorios con la ayuda de sus alcaldes, la Asociación de Municipalidades del Ecuador se pronunció. La señora ministra de Gobierno, Mónica Palencia, manifestó un plan nacional de gobernanza y seguridad local. También queremos llamar la atención del gobierno nacional porque lastimosamente no tuvieron la delicadeza de hacernos parte de la construcción de un plan de seguridad local. ¿Cómo es que se construye un plan de seguridad local sin tener la realidad de cada uno de nuestros territorios? Es la gran interrogativa que nos hacemos. Patricio Maldonado, presidente de la AME, lamentó que el plan se lo haya trabajado sin conocer la realidad de cada territorio. Además, cuestionó que no se hayan establecido plazos ni recursos para los municipios. No es la misma realidad la que se vive en Manabí, en Guayas, en Esmeraldas, a la que se vive en Morona, Santiago, en Loja, en Azuay, etc. Así es que es el llamado para que seamos parte activa, porque además hay que considerar que en este plan que presentaron ayer a través del Ministerio de Gobierno no se establecen ni plazos ni tampoco se establecen recursos adicionales para los municipios. A pesar que Maldonado reconoció que el Ejecutivo ha transferido recursos, recordó que la deuda acumulada se acerca a los $1.000 millones, por lo que también se resolvió que los municipios se movilizarán de forma pacífica. La semana anterior nos transfirieron $45 millones y hoy en la mañana mantuve una conversación con el señor ministro donde nos indicó
que van a transferir 30 millones de dólares. Es decir, 75 millones de dólares de los 164 millones de dólares, y esto responde a la cuota del mes de enero. Vamos a generar una marcha pacífica este próximo día, miércoles 10 de abril. Vamos a levantar la voz con respeto, como se merecen los ecuatorianos, pero definitivamente los municipios necesitamos ser atendidos por el gobierno. En el encuentro de este 2 de abril, varios alcaldes revelaron que han sido objeto de amenazas. Incluso se han producido 3 atentados que han dejado víctimas mortales. Las amenazas se extienden a concejales y funcionarios municipales. Al respecto, Maldonado reveló que son 50 burgomaestres los que ya han pedido protección policial y que 30 ya han recibido este resguardo. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Mientras tanto, el Ministerio de Finanzas confirmó este martes 2 de abril que se transfirieron los recursos económicos a municipios y prefecturas pese a la compleja situación de liquidez de la caja fiscal. La cartera de Estado detalló que hoy se inició el pago de la cuota del mes de febrero correspondiente al modelo de equidad territorial de las juntas parroquiales rurales. En cambio, se completó 100% a los municipios medianos y 80% a las prefecturas del mes de enero, mientras que a los municipios pequeños se canceló la totalidad de la cuota de enero la semana pasada. El Servicio Integrado de Seguridad EQ 911 espera que todos los gobiernos autónomos descentralizados del país que cuenten con un sistema de videovigilancia trabajen en conjunto con el Servicio de Seguridad. Esto para generar una mejor respuesta de emergencia a nivel nacional. El director de la institución, Bolívar Tello, estuvo en Manabí este martes 2 de abril para despejar dudas respecto al decreto presidencial. Asimismo, aseguró que están trabajando en la búsqueda de recursos para renovar el equipamiento del EQ 911 a nivel nacional. Y con la finalidad de impedir la especulación y el alza de precios en los víveres de primera necesidad, el intendente del Guayas, Gonzalo Ortega, ejecutó un operativo de control en el mercado central de Guayaquil. La labor se replica en diferentes recintos comerciales donde los comisarios, según su jurisdicción, mantienen observación a los comerciantes para el cumplimiento de la ley. En acciones anteriores se había controlado la venta en la terminal de transferencia de víveres de Montebello. Según la autoridad, los controles continuarán. Las novedades al respecto no existe mayor en el sentido de que se ha respetado los precios, no hay aumentos, no hay una variación. Los comerciantes están conscientes, nosotros como funcionarios de gobernación y del gobierno estamos muy pendientes de todos estos operativos, estamos haciendo seguimiento en toda la provincia del Guayas por medio de todos los comisarios de policía. Hay 13 comisarios, la planificación señala que van a continuar los controles. Por supuesto, la planificación está contemplada y vamos a intensificar en todos los mercados y en todos los supermercados también de la provincia para que no exista ningún tipo de especulación, porque esto no podemos permitir que se haya un perjuicio a los ciudadanos ni que tampoco se haya lugar a un aumento indebido de los precios. Cada 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, con el objetivo de fomentar la inclusión y promover su autonomía y participación activa en la sociedad. El mundo entero se pinta de azul cada 2 de abril para hacer visible esta condición del neurodesarrollo y resaltar la necesidad de inclusión de las personas con autismo en todos los aspectos de la vida. Los eventos conmemorativos se dan en diferentes ámbitos, hasta en el deporte. En España, por ejemplo, futbolistas salieron a la cancha en compañía de niños con autismo. ¿Pero qué es y cuáles son sus características? El autismo es un trastorno del neurodesarrollo de origen biológico. Afecta netamente a la parte social. La poca interacción social, que son bastante lineales en su juego, comienzan a agrupar ciertas cosas de un mismo color, de una misma forma, de animalitos que sean solo parecidos. Presentan movimientos estereotipados, es decir, repetitivos. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 100 niños en el mundo tiene autismo. Sin embargo, en Ecuador no se lleva un registro. En nuestro país, lamentable, no tenemos una verdadera inclusión. Aún no se conocen cifras exactas de autismo. Es
triste ver que solo nos centramos en el autismo el 2 de abril cuando esto debería ser de todos los días. ¿Y qué hace falta para la inclusión? El identificar y que los médicos y los pediatras sepan cuáles son los hitos de desarrollo y le presten atención a cuáles son los hitos de desarrollo para detectar a temprana edad lo que es el trastorno del espectro autista. En el área de educación, pues que las unidades educativas estén empapadas sobre lo que es la inclusión, sobre cómo manejar a niños con autismo, de que el aprendizaje no puede ser algo estático, sino que el aprendizaje se da de diferentes formas y que no se puede evaluar a un niño de la misma forma que se evalúan a otros. Es que al tema es necesario darle la prioridad que requiere para acabar con los estereotipos y la discriminación, pues ellos tienen su propia forma de ver el mundo y nosotros la oportunidad de descubrirla. Es por ello que sin duda la aceptación es el mejor regalo que le puedes dar a alguien con autismo. Tania Loor, Noticias Oromar. Y finalmente el oso andino Tupac fue trasladado a una reserva ecológica ubicada al nororiente del país. La mañana del domingo 31 de marzo fue el día escogido para transportar al enorme plantígrado desde el zoológico de Guayabamba hasta el Parque Nacional Cayambe-Coca. Ahí, en esa área que se extiende por más de 400.000 hectáreas, que recorre la Sierra Andina y la selva amazónica, es su nueva morada, alejada de la presencia de seres humanos. Tupac debió aguardar más de 3 meses en cautiverio en el zoológico de Quito. Este inmenso oso de anteojos fue previamente sedado para ser llevado a su nuevo hábitat. El oso andino está en peligro de extinción. Tupac nació en el 2020 en el noreste de Imbabura. Fue rescatado tras conocerse de sus actividades en haciendas cercanas, donde atacó a varias cabezas de ganado, provocando daños económicos, lo que motivó una serie de quejas. Eso conllevó a que se lo vea como un enemigo. Ante esto, las autoridades lo llevaron a Guayabamba, donde fue posteriormente transportado hasta este sitio que se convertirá en un hábitat natural más amplio para él, donde de seguro conocerá nuevas amistades y entre ellas podrá encontrar a su pareja con la que procreará a sus hijos y perennizará la presencia de este mamífero en nuestro planeta. Hacemos una nueva pausa comercial y enseguida volvemos con los sucesos más recientes. No cambie de canal. 21:45. Los recientes hechos violentos registrados en el cantón Durán de la provincia del Guayas marcan un repunte de la delincuencia en esa localidad. Recientes casos de sicariato en sectores marginales de Durán causan conmoción una vez más y el fantasma de la violencia vuelve a rondar por la cabeza de los ciudadanos que tratan de abrir sus negocios y hacer una vida normal, pero la inseguridad no los deja. Mira, la situación aquí en Durán es un caos, porque todavía se vive en incertidumbre de que uno no tiene la seguridad de salir, porque casualmente por la zona donde yo vivo, que es la Bel Gilbert, de aquí entrando al municipio de Durán, todos los días están matando, están robando. A partir de las 6, 7 de la mañana, las mujeres que salen a trabajar a esa hora, pues les roban. Ya no se lo ve, pero sí debería ver un poquito más de presencia policial y militar, eso sí. Eso hace falta, eso no deben dejar de continuar haciendo los operativos, eso sí. Hay quienes se encuentran decepcionados de la autoridad, piensan que se debe hacer una revisión de sus procedimientos. Los policías directamente están acompañados con muchos narcotraficantes aquí en Durán. Y ya ves motivo, lo que se puede hacer es darle cacería a los policías que están prácticamente comprados con los narcotraficantes. Si no sacan... Hay policías que están trabajando al margen de la ley. Correctamente. Se han aliado con delincuentes. Correctamente, hay muchos. El ciudadano no puede confiar ya así. Exacto, a veces uno llama a la policía, ellos pasan, saludan a los propios malhechores y prácticamente sigue la fiesta. Es Durán, un cantón azotado por la violencia, en el que ni siquiera el alcalde logra trabajar con normalidad por constantes amenazas, mucho menos el ciudadano común. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y ahora les contamos que un guardia fue asesinado y 4 policías resultaron heridos tras un intento de asalto a un camión en el cantón El Triunfo, provincia del Guayas, mientras que en Guayaquil un hombre fue encontrado sin vida a un costado de la vía.
La mañana de este 2 de abril se registró un enfrentamiento entre policías y delincuentes en el cantón El Triunfo, provincia del Guayas. Todo ocurrió cuando un grupo de presuntos terroristas intentaron asaltar un transporte de carga pesada, que era custodiado por personal de seguridad privada. Producto de ello, uno de los guardias falleció. Tras recibir la alerta, los uniformados acudieron al lugar para verificar la novedad. Durante la intervención, 4 gendarmes resultaron heridos y fueron trasladados a una casa de salud. Además, se reportó daños en los vehículos de la institución. En el sitio se detuvo a 4 personas. La policía informó mediante su cuenta de X que tras lo acontecido, las unidades policiales continuaron desplegadas aprendiendo a 19 implicados más, quienes formarían parte de esta organización delictiva. Otro de los antisociales fue neutralizado en el uso legítimo de la fuerza y posterior falleció en una casa de salud. 6 vehículos fueron retenidos para las investigaciones. Seguimos en la provincia del Guayas, pero ahora pasamos a la ciudad de Guayaquil, donde se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida en la cooperativa Janet Doral, junto al Canal de la Muerte. El cadáver estaba cubierto con una sábana de color blanco junto a la maleza y habría sido abandonado por otra persona, de acuerdo con una fuente policial. El hombre tendría aproximadamente 25 años. Tras las pericias correspondientes, el cuerpo fue embarcado en el carro de medicina legal y llevado al centro forense para que le realicen la autopsia. Mirly Macías, Noticias Romar. Pasamos a la capital de los ecuatorianos, donde se registró un asalto a un taxista que se movilizaba por el sector de Chillogallo. En las imágenes se observa a 2 individuos quienes hacen parar la marcha del vehículo, simulando ser pasajeros para de inmediato sacar un arma y empezar a amedrentar a su víctima. El afectado gritaba desesperado pidiendo ayuda. Luego de darse por satisfechos, los antisociales huyeron del lugar. El Centro de Privación de la Libertad 2 de Mujeres en Santo Domingo fue intervenido este 2 de abril desde horas de la mañana. Hasta el momento, el bloque de seguridad continúa en el lugar. Desde las 6 de la mañana de este 2 de abril del 2024, aproximadamente 150 uniformados intervinieron el Centro de Privación de la Libertad 2 de Santo Domingo. Esta sería la primera vez que este centro penitenciario es intervenido por las fuerzas del orden. Durante este operativo se encontraron sustancias sujetas a fiscalización, armas blancas, un aro de luz y un parlante. Uniformados recalcaron que no se decomisaron armas de fuego. Situación de artículos para consumo de cocaína o sustancias sujetas a fiscalización. Este operativo se logró en trabajo conjunto de personal militar y policial, quienes además han reforzado las operaciones para disminuir las llamadas extorsivas que aparentemente estarían saliendo de los centros penitenciarios de esta ciudad. Esta información que se logra obtener de la extracción en los teléfonos celulares nos está dando una apertura operativa mucho más grande. Mientras esta intervención se dio, el panorama en el Centro de Rehabilitación Social Bellavista es otro, pues por 2 meses personal militar ha mantenido el mando en el lugar, por lo cual acudimos y realizamos un recorrido, constando así el trabajo que los reos realizan en diferentes áreas, realidad que meses atrás no era así. No había cómo vivir porque nosotros a veces no teníamos plata, a veces pedíamos a nuestros familiares, y cada domingo nos tocaba pagar así $10. 1.070 son los privados de la libertad que se encuentran recluidos en el Centro de Rehabilitación Social Bellavista en Santo Domingo. Por su parte, quienes llevan los controles en el lugar alegaron que desde que el centro carcelario ha sido intervenido no se ha registrado novedad. Se nos entregó el control a SNAI. Pasamos más o menos unas 3 semanas en control. Y durante esa semana sí hubo posiblemente el 14 de febrero un intento de levantamiento, pero leve, que se lo controlé inmediatamente en unas 2 horas. Durante el recorrido de este centro carcelario, aparentemente el orden ha vuelto a las celdas, mientras personas privadas de la libertad se sorprendían por esta visita sin previo aviso. Ellos expusieron su experiencia con la presencia de personal militar en el lugar desde hace ya 2 meses. Sí, pues la comida sí también está llegando bien, gracias a Dios. Los 3 alimentos, el almuerzo, merienda. Sí, estamos pasando bien, gracias a la Fuerza Armada. Pese a las diferentes declaraciones que reos nos brindaron, tras cámaras, manos en busca de aparente ayuda era lo que salía de las celdas, pidiendo comida, visitas y atención médica, peticiones que según uniformados sí han sido atendidas. Sin embargo, las visitas de sus familiares se mantienen suspendidas hasta nuevo aviso.
Y de esta forma también ponemos punto final a este servicio informativo, Tania. Ligner, gracias por la información deportiva. Amigos, nos vemos mañana con más información. Buenas noches.